que espero que se pueda desarrollar la exposición lo más clara posible. Bueno, sumado a las ideas que ya se han expuesto en esta sesión y en otras sesiones del seminario, yo voy a hablar sobre un tema muy puntual para el caso de la economía mexicana, que es, creo, el caso más evidente o del que yo tengo conocimiento, en el que las políticas de austeridad fiscal se han vivido como de manera muy fuerte, ¿no? El gobierno quiere mantener sus finanzas públicas sanas, y esto no viene de una idea, digamos, que se le haya ocurrido al presidente actual, y es justamente lo contradictorio, porque eso está dentro de lo que se conoce en México como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esa ley nosotros podemos encontrar un artículo que dice claramente cómo cuando el gobierno quiere hacer una expansión de su gasto público, tiene que garantizar el financiamiento de ese gasto público a través de, o bien, un incremento en el cobro de impuestos, o bien a través de una reducción en otros gastos presupuestarios. Entonces, esa ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, digamos, es lo que está siguiendo el gobierno del actual presidente, y bajo la idea de mantener un equilibrio presupuestario y una responsabilidad fiscal. Bueno, y en este caso, lo que yo voy a intentar mostrar es que esta política de austeridad fiscal puede una crisis de deuda pública, que es justamente lo que quiere evitar el gobierno central, el gobierno de nuestro país, el gobierno de México. Sí, bueno, nosotros podemos ver cómo en el último informe de gobierno que presentó Andrés Manuel, decía que la política de deuda se enmarca dentro del objetivo definido en el Plan Nacional de Desarrollo, manteniendo la disciplina fiscal y cesando el endeudamiento. Y aquí lo importante, cesando el endeudamiento, una gráfica de cómo se ha venido comportando el, eh, eh, el, la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Espero que se pueda compartir. No sé si ahí se está viendo, Alberto. No, no, no en este momento no, José. Ahí en Share Screen puedes darle clic Sí, y te van a ya, aparecer tus pantallas. Listo, ahora sí ya está. ah, ahí, ese es el comportamiento que ha tenido la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, y nosotros podemos ver cómo claramente como porcentaje del Producto Interno Bruto se ha incrementado. Incluso en los últimos trimestres que son los 4 trimestres del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda se ha incrementado. ¿Ok? La deuda se ha incrementado, y eso es justamente lo que intenta evitar con las políticas de equilibrio presupuestario, las políticas de austeridad fiscal. Y bueno, eso representa un problema porque eh, si estas políticas de equilibrio presupuestario y de austeridad fiscal no han funcionado para ese objetivo, bueno, pues resulta contradictorio un poco que se quieran seguir aplicando, incluso en el contexto de una crisis económica y sanitaria como la que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, la idea general que quiero intentar transmitir es que no es la vía correcta, las políticas de austeridad fiscal para prevenir una crisis de deuda pública, sino más bien, sobre todo en un escenario de crisis económica, una mejor herramienta es eh, la expansión fiscal, el abandono de la austeridad fiscal o de la consolidación fiscal para mantener, o para reducir la posibilidad de que la caída en el ingreso sea más grande. En este sentido, creo que lo más importante para
observar o estudiar o analizar el comportamiento de la deuda pública como porcentaje del producto, no es el déficit primario, no es el déficit fiscal, sino más bien la caída o las variaciones en la producción. Ese es el elemento más determinante. Voy a mostrar aquí alguna, esta es, esta ecuación, la primera ecuación que tenemos ahí en la diapositiva, nos muestra justamente la evolución de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? La variación de ese cociente como la suma de dos componentes, que es la variación del déficit primario y la variación, perdón, la sustracción entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento del producto. Y creo que este es el elemento más importante. La tasa de crecimiento del PIB es la variable relevante para entender las variaciones del déficit de la deuda pública como porcentaje del producto. En un enfoque de demanda, bueno, fíjense, nada más, muy sencillo, en un enfoque de demanda de la determinación del crecimiento. Bueno, pues nosotros podemos ver cómo el crecimiento del producto es una función tanto de la tasa de crecimiento de la inversión pública como de la participación de la inversión pública en el producto. Y esas variables son variables que puede manejar bien el gobierno si, digamos, abandona su política de austeridad fiscal. Es decir, si hace una expansión fiscal concentrada en la inversión pública. Y si sucede eso, eso es justamente lo que quisiera mostrar. Vean, este es un comportamiento de largo plazo desde el 2003 hasta el 2019, el último trimestre que se tiene. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que cuando la inversión pública iba aumentando como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda pública también como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es la línea roja, estaba controlada. En tanto la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto iba aumentando, la deuda pública se mantenía controlada. Pero cuando empezó a caer la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda pública también empezó a aumentar. Entonces, este comportamiento es justamente sobre el que yo quisiera llamar la atención. Es una mejor vía para evitar una crisis de deuda pública, la expansión fiscal y sobre todo la expansión fiscal concentrada en la inversión pública. Algo parecido nosotros podemos ver en la siguiente diapositiva. Vean, aquí yo tengo eh, justamente la relación entre la deuda pública como el porcentaje del Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento del producto. Y es básicamente el mismo comportamiento. En tanto, la tasa de crecimiento del producto fue cayendo y entonces la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto fue aumentando. Pero la variable de política económica que pudiera ayudar a prevenir una crisis de deuda pública es la inversión pública, que pudiera realizarse a través de una expansión fiscal, pero abandonando las políticas de austeridad. No basta solamente con la reconstitución del gasto público, porque el tamaño del gasto público pues seguiría siendo el mismo y la demanda agregada no aumentaría. Tendríamos un pequeño efecto por que el efecto multiplicador de la inversión pública es más alto que el efecto multiplicador del gasto en consumo público. Pero ese cambio no es suficiente. Tiene que haber un incremento de la inversión pública, tiene que haber déficit público, forzosamente tiene que haber déficit público para que aumente la actividad económica y entonces la deuda pública como porcentaje del producto no aumente tanto. Si bien es cierto que el gobierno no va a, o espera no contratar deuda pública y que eso pueda contribuir de alguna manera, ese no es el determinante importante. El determinante importante es el nivel de actividad económica, el nivel importante es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque si este cae, pues de todos modos la deuda como porcentaje del producto va a aumentar. Y es justamente lo que quiere evitar, es justamente lo que quiere evitar el gobierno. Vean,
Aquí rápidamente podemos ver la relación que existe entre la variación de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento del producto. Es una relación claramente negativa y es la variable que sirve para evitar la crisis de deuda. Aquí también fíjense, es muy clara la relación negativa que existe entre la variación de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento de la inversión pública. Entre más alta sea la tasa de crecimiento de la inversión pública, el porcentaje de la variación de la deuda es más pequeño. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la idea que quiero dejar sentada. Y bueno, un poquito relacionado con la exposición de Gonzalo, ¿por qué razón la inversión pública tendría este efecto de, digamos, atenuar una posible crisis de deuda pública? Bueno, porque, vean, ustedes, voy a avanzar un poco, esta es la relación que existe, y además tengo por ahí una estimación que ya no me dio tiempo de poner, pero esta es la relación que existe entre el crecimiento del producto manufacturero y la tasa de crecimiento de la inversión pública. Es una relación claramente positiva. Es decir, que hay una estimulación por parte de la inversión pública al crecimiento de las actividades con rendimientos crecientes en la actividad económica. Y bueno, por muchos economistas se ha probado que uno de los motores del crecimiento económico justamente es el sector manufacturero. Y en ese sentido, si la inversión pública incentiva el producto manufacturero, también estará incentivando el crecimiento del producto agregado y por lo tanto, en el cociente de deuda pública respecto del PIB, el denominador se hace más grande y el cociente de endeudamiento se hace más pequeño. Y esa es la variable clave, no el déficit primario, o por lo menos no es tan relevante el déficit primario como la tasa de crecimiento del producto. Y que, digamos, esta sería la idea. Ahora bien, miren, esta es justamente lo que está tratando de controlar el gobierno, el déficit primario. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo la relación es, no aparece una relación entre el déficit primario y la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque, repito, desde mi punto de vista, según la evidencia que encuentro, la variable más importante es la tasa de crecimiento del producto, que a su vez puede ser estimulada por la inversión pública. Y bueno, digamos un poquito para ir finalizando y espero que ir en una manera de resumen, los ingresos tributarios de México, ¿okay? Son estos que están aquí y para el último trimestre del 2019, perdón, para el 2019, hubo unos ingresos tributarios como porcentaje del producto equivalentes al 13%, 13.2% del PIB. Si nos pasamos al escenario que se está marcando, que muchos analistas están manejando, se espera una caída para la economía mexicana, se espera una caída de la economía mexicana del 7% de su Producto Interno Bruto. Si suponemos, hacemos una suposición muy, ¿cómo lo puedo decir? Teniendo unas buenas perspectivas, siendo muy amable con las perspectivas, siendo muy optimistas, si esta participación, si estos ingresos tributarios permanecen constante, bueno, pues habrá una caída de los ingresos tributarios de aproximadamente 171,000 millones de pesos, equivalentes más o menos a 1% del PIB. Y si, digamos, uno diría, bueno, pues parece que no es tan grave, ¿no? Parece que no es tan grave que los ingresos tributarios caigan en 1% del PIB, pero bueno, eso es equivalente a 5 veces el gasto en ciencia, tecnología e innovación que se realizó en el 2019. O es más o menos, es equivalente al 30% del costo financiero del sector público, es decir, el pago de deuda pública. Es equivalente al total del gasto en educación que realizó el gobierno federal en el 2019, y es el doble del gasto en salud que se realizó también en 2019, es más o menos el 60% del pago de salarios del gobierno central. Esto son para años más anteriores, me parece que es para el 2017, porque no pude obtener el dato para el 2019, y es más o menos el 30% del total de subsidios y transferencias que se realizó, ese sí, en el
2019. Entonces, eh, quiera o no, me parece que esta crisis económica y sanitaria va a hacer que el gobierno tenga que contratar deuda pública, porque la caída en los ingresos tributarios para el siguiente año, para el ejercicio del gasto en el siguiente año serán muy elevados y, bueno, tendrá que abandonarlo y ahora bien, tendrá que reconfigurar su política fiscal y esperemos que, bueno, pues la pueda ejercer de esta manera. Algunos economistas manejan que, por ejemplo, Blanchard, aquí me estaba viendo una nota, perdón, por ejemplo, Oliver Blanchard, ya el economista, uno de los economistas en jefes del Fondo Monetario, admitió que la consolidación fiscal fue claramente un obstáculo para la demanda y un obstáculo para el crecimiento económico. Y luego en 2003 reconoció también que los pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la disminución del consumo privado y de la inversión asociados con la consolidación fiscal. Y bueno, si esto es así, ya dicho por Blanchard, digamos, un economista que ha escrito mucho en favor de la consolidación fiscal, esto se hace referencia a la crisis de deuda que se estaba viviendo en Europa, luego de la crisis financiera de 2007-2008, en donde se le exigió a muchos gobiernos aplicar políticas de consolidación fiscal. Y bueno, él dice, bueno, parece que sí, que esto agravó el problema de la salida de la crisis. Entonces, pues esto nos tiene que dejar una enseñanza para nosotros, para el momento en el que estamos viviendo. Los programas, perdón, de austeridad fiscal pueden en realidad transformarse en una crisis de deuda debido justamente a que van a agravar el problema de la disminución de la actividad económica y eso incrementará el coeficiente de deuda pública. De manera, digamos, en conclusiones, la austeridad impone un riesgo de doble caída de la producción. ¿Cuáles son esas dos caídas a las que me quiero referir? La primera es porque, bueno, pues agrava la caída de la actividad económica y por lo tanto el Producto Interno Bruto será más pequeño y por lo tanto el coeficiente de deuda será más grande. Y luego, con la reducción de la actividad económica, bueno, pues habrá más personas en situación de pobreza, habrá más personas en situaciones de vulnerabilidad social y el gobierno tendrá que aumentar su gasto necesariamente. Y eso, por lo tanto, eso es justamente la otra caída que puede incrementar el coeficiente de deuda pública. Luego, la víctima preferida de la austeridad es la inversión pública y justamente, y con lo que acabo de demostrar, pues es la variable que puede contribuir a reducir el coeficiente de endeudamiento público. Entonces, sin la inversión pública, el preventivo principal del endeudamiento insostenible, que es el crecimiento económico, no aparece en escena y bueno, pues en ese sentido, la austeridad y la insolvencia pueden ser o son en realidad dos caras de la misma moneda. Bueno, con esto quisiera terminar y estoy a la espera de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Josué, por esta muy interesante presentación. Vamos ahora a dar paso a las preguntas. Me parece que las tres exposiciones han sido muy interesantes.